Bueno, estudiantes, buen día para todos. Sé que en este momento pues todavía no se ha conectado ninguno, pero pues como es mi deber dejar esta grabación sobre lo que va a ser nuestra materia de financiamiento internacional. Les voy a presentar hoy el contexto de la asignatura. También les voy a contar la actividad, diferentes actividades que vamos a realizar. Después, primero que todo, a mi presentación. Mi nombre es Jenny Carolina Borges Barbosa, yo soy contador público, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en docencia universitaria, magíster en educación, doctor en administración e innovación empresarial, y en este momento me encuentro haciendo un postdoctorado en administración e innovación empresarial también. En el tema del ejercicio profesional, tengo 23 años de experiencia en la parte contable, la parte de auditoría, revisoría fiscal, y también pues tengo mi propia empresa de consultoría empresarial. Me dedico pues a todas las labores, entre estas la docencia, en la cual pues llevo aproximadamente 13 años como docente para diferentes instituciones. También he estado en el SENA, trabajo en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, he trabajado para la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, he estado en Uniminuto también. Bueno, insisto en todas estas entidades que han hecho parte de mi formación profesional. Actualmente soy docente de cátedra para el programa de negocios internacionales, en las cuales pues tengo 2 asignaturas presenciales. Entre ellas pues está gestión financiera del proyecto, que la dicto en la mañana para Uni Agustiniana, y una electiva que se llama Fintech y criptomonedas también de manera presencial. Y ahora pues esta asignatura que inicia el día de hoy con la asesoría em, que vamos a tener a través pues, de las diferentes clases. La idea es acompañarlos en este proceso, entonces les voy a compartir acá pantalla para mostrarles lo que vamos a ver de la asignatura. Les comparto mi pantalla y me acerco aquí a lo que es la asignatura como tal. Entonces, nuestra asignatura se llama Financiamiento Internacional. Es una asignatura que inicia o inició el septiembre 29 de 2025 y finaliza el 23 de noviembre de 2025. O sea, tenemos prácticamente casi 2 meses para desarrollar nuestra asignatura. Entonces, voy a hablarles de lo que es el financiamiento internacional. Es una herramienta pues, que todas las organizaciones utilizan, con la cual pues, buscan apalancamiento, también diferentes alternativas de crecer, también de financiarse, no solamente en un corto plazo, sino también en un largo plazo. Y pues la idea de esta asignatura pues es mostrarles a ustedes em, tanto todos los criterios, las herramientas que podemos utilizar para poder financiarnos nosotros a través de diferentes alternativas, no solamente em, es manejar los recursos, sino también en qué momento podemos salvaguardar el efectivo que tenemos y también financiarnos también como una forma de salvaguardar el efectivo y esa parte de capital de trabajo que tiene la empresa. Para poder entender un poco el tema del financiamiento internacional, pues vamos a hacer un recorrido por los diferentes conceptos necesarios, pues para que ustedes puedan tener un panorama claro y puedan entender lo que es el tema del financiamiento internacional. Vamos a tener diferentes variables que son las que nos van a permitir a nosotros utilizar herramientas que nos van a permitir la toma de decisiones. Dentro de la guía didáctica tenemos como primer elemento, pues lo que es la contextualización del financiamiento internacional. Es una herramienta que utilizan las organizaciones que buscan apalancamiento o alternativas de crecimiento de inversiones en el corto y largo plazo. Para entender los criterios de financiación es necesario hacer un recorrido pues, por los diferentes conceptos. Pues es lo que yo les voy a mostrar a través de este primer
esta primera presentación. Es una asignatura que tiene 4 créditos académicos y hace parte de nuestra malla curricular de el programa de negocios internacionales. ¿Qué estructura vamos a ver nosotros dentro de todo este proceso? Primero, vamos a ver la contextualización, o sea, vamos a ver 2 grandes unidades divididas pues en los 2 meses. En esta primera unidad vamos a ver contextualización del financiamiento internacional, el cual pues tiene definidos unos ítems importantes, los cuales son criterios de financiamiento o de financiación, diagrama de financiamiento y pues una bibliografía necesaria para poder realizar todo el proceso. Tenemos una unidad 2 que son instituciones y líneas de crédito internacional, dentro de las cuales vamos a tener finanzas internacionales y también una bibliografía específica en donde vamos a poder ver esas líneas de crédito internacional. Tenemos una unidad 3 que nos habla de los objetivos y resultados del financiamiento, en la cual pues tenemos generalidades, las fuentes de financiamiento y una unidad 4 que se llama finanzas corporativas y fuentes de financiación. Estas finanzas corporativas pues nos van a mostrar a nosotros desde el entorno empresarial cómo se pueden desarrollar las diferentes finanzas, las fuentes de financiación que podemos utilizar, que son variadas, y pues también una bibliografía esencial para esto. Dentro de nuestra asignatura, pues vamos a desarrollar estas 4 unidades, pues divididas en los 2 meses, en las cuales pues en el primero desarrollaremos la unidad 1 y la unidad 2 y después en el segundo mes la unidad 3 y la unidad 4. Esta materia tiene un tema de investigación. ¿Por qué? Porque debemos explorar las diferentes alternativas. Aun cuando tengamos nuestro material de trabajo, nos vamos a poder dar cuenta que existen diferentes alternativas y es necesario también de nuestra parte poder explorar los diferentes conceptos, las diferentes formas en que en la parte internacional también, o los negocios también necesitan financiarse pues para también lograr unos objetivos a largo plazo, que es lo que logra las finanzas internacionales. Voy a hablar un poco de la evaluación. La evaluación se compone de las actividades que deben realizarse durante el estudio de la asignatura con el fin de establecer el desarrollo de la competencia y el logro del resultado de aprendizaje, que es que ustedes conozcan sobre finanzas, financiamiento internacional. El 60% corresponde a las actividades de aprendizaje, estudios de caso, resumen, van a tener que consultar diferentes documentos, realizar ensayos, entre otros, para que ustedes se contextualicen sobre el financiamiento internacional. Y el otro 40% es lo que se haga de aporte de ustedes a los foros y también pues al cuestionario final. Entonces vamos a tener diferentes formas didácticas de trabajar el tema del financiamiento internacional. En cuanto a la duración, este módulo tiene una duración de 4 semanas, dice, en la cual pues vamos a ver en la unidad 1, vamos a ver en la unidad 1 2 semanas y en la unidad 2 otras 2 semanas y hablando en términos de lo que es todo el módulo, pues vamos a tener en el siguiente mes la unidad 3 y la unidad 4. ¿Cuáles son los medios de comunicación que se pueden utilizar acá en nuestra asignatura? Entonces tenemos pues esa forma asíncronos, donde vamos a tener el foro de inquietudes. Cualquier duda que ustedes tengan, muchachos, por favor no duden en hacerla. Escriben, están ahí, yo estoy pendiente de ese foro de dudas. Por favor, cualquier situación que se presente, por favor, escriban. No, también me pueden escribir al correo, em, donde pues ustedes también van a poder transmitir sus diferentes inquietudes, no duden en hacerlo. Y bueno, en la parte sincrónica, pues el chat, envío y recepción de mensajes en tiempo real. Las personas pues que se conecten a la plataforma, pues van a poder estar acá en la sesión. Vamos a tener sesión los días miércoles a las 8 de la noche, pues atendiendo también a que visualice las diferentes materias que ustedes tienen. Entonces, pues la idea de esto es que ustedes tengan un espacio para la asignatura. Y la videoconferencia, que es la que voy a desarrollar de manera sincrónica todos los miércoles de 8 a 9.
pues para que ustedes conozcan el tema, sepan qué hay que hacer. Esto, digamos que van a surgir algunas dudas, por lo tanto, pues es necesario que ustedes pues conozcan cuál es el proceso de la realización de las actividades. Sin embargo, hoy estaré contextualizándoles la primera actividad para que ustedes pues vayan trabajando. Esta parte de la parte, esto de la parte virtual, pues obviamente tiene todo un referente de quienes pues han construido todo este conocimiento, los diseñadores gráficos, la dirección de educación virtual, todas las diferentes personas que han intervenido en el proceso. Obviamente todo lo que es la parte de derechos se estipula acá, todo el componente que se va a realizar, pues hace parte del proceso de unidad agustiniana y obviamente se cuentan con los derechos de autor. Nuestra materia está clasificada en 4 unidades. Entonces vamos a observar la primera unidad. La primera unidad se va a desarrollar en un tiempo de, técnicamente, voy a hablar de casi 2 semanas, desde septiembre 29 hasta octubre 12. Esta unidad 1 nos va a hacer una contextualización de lo que es el financiamiento internacional. Entonces, en esta primera unidad, lo que vamos a nosotros a entender son los criterios de financiación. Entonces, vamos a hacer un recorrido por los diferentes conceptos, las diferentes formas en que se pueden incluso conocer las variables financieras más importantes que van a permitir que ustedes puedan observar sobre un estado financiero, pues todo el proceso. Entonces, es necesario que para hacer este proceso, pues se aborden unos criterios que son muy importantes. Espérenme un segundito por acá, que estoy revisando si alguien está por aquí. No creo que todavía no hay ninguno. Bueno, sin embargo, sigo acá mi discurso. Entonces, a ver, listo, sigo compartiendo. Qué pena que paré un momentico, pero bueno. Cuando lo estén viendo, pues sabrán que estamos aquí. Estoy aquí pendiente para que no se me caiga la presentación, precisamente porque estoy aquí solita con la presentación de la asignatura. ¿Cuáles son las competencias que vamos a desarrollar para este proceso? Primero, definir e identificar el 100% de las variables y características para el análisis financiero en una propuesta de financiamiento local o internacional. El estudiante, la idea es que tenga la capacidad de efectuar una recomendación. Nosotros no podremos ser los más expertos en temas de financiamiento internacional, pero a través de la presentación de un estado financiero, a través de una información financiera, yo puedo llegar a recomendar. Esa es la idea de esta asignatura. Ustedes pueden llegar a recomendar y participar en la toma de decisiones con las diferentes opciones. Obviamente también analizando el costo-beneficio de la misma, la duración, todo lo que tenga que ver con la decisión. También si pueden existir diferentes alternativas de financiación a través de las empresas, pues la idea es conocerlas. ¿Cuál es el resultado de esta competencia? Pues definir e identificar el 100% de las variables y características para el análisis financiero en una propuesta de financiamiento local o internacional. El profesional en negocios internacionales tiene la capacidad de efectuar una recomendación y participar en la decisión de las diferentes opciones, analizando el costo-beneficio de la misma. ¿Cuáles son las diferentes temáticas que vamos a tocar aquí? Por lo menos en esta primera parte, vamos a hablar de la contextualización del financiamiento internacional, donde vamos a utilizar este documento PDF que ya les voy a contextualizar, el cual tiene pues como referencia bibliográfica finanzas internacionales. Aquí también tenemos un link, un material complementario en el cual ustedes pueden ver este video que está aquí y también un artículo del Instituto Nacional de Contadores, en donde pues también tenemos un artículo que nos trae como referencia poder ver pues este tema de los criterios de financiación. Entonces, la primera actividad ya se las voy a presentar. Tiene fecha de apertura el lunes 29 de septiembre y cierra el domingo 12 de octubre a las 23:59. Cualquier duda que exista de esta
comunicación de esta primera unidad, de esta primera actividad, la pueden dejar plasmada aquí en este medio de comunicación que se llama Foro de Dudas. Ustedes van a poder escribir acá. En este momento, pues todavía ninguno me ha escrito, pero la idea pues es que ustedes lo puedan hacer ahí. Voy a hablar entonces de la contextualización del financiamiento internacional. Esto es un documento PDF. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan revisar este material. Entonces, regáleme un segundito otra vez acá. Bueno, este material en esencia nos va a mostrar, espérenme a ver, sigo compartiendo, la contextualización del financiamiento internacional. Vamos a tener, primero que todo, pues esos criterios de financiación internacional. Entre esto vamos a hablar del diagrama de etapas de financiamiento, matriz de variables para definir la financiación, matriz de fuentes de financiación y también el tema de costo de deuda y tipos de interés. Con esto, pues vamos a empezar a contextualizar. Entonces, para entender los diferentes criterios que tienen las empresas, pues lo primero que vamos a estudiar es un panorama de qué se dedica la empresa. ¿Cuáles son sus principales variables financieras? Normalmente, para nosotros saber de una empresa cómo empezar a analizar su parte financiera, pues debemos revisar su objetivo básico financiero, sus principios financieros y sus estados financieros, que son los elementos que tiene, pues para mostrarnos si la empresa tiene una salud financiera. O sea, me refiero a que tiene información con la cual tomar decisiones. Es importante, por ejemplo, en términos de financiación internacional, hablar de algunos conceptos para poder, pues, hablar de qué es por ejemplo, el tema de financiación internacional. Y son todas aquellas variables que vamos a utilizar o que utilizan las empresas, pues, para lograr su financiamiento, para lograr su apalancamiento en un corto y en un largo plazo. La idea de la financiación internacional es blindar los recursos financieros de las empresas. Digamos, si se quiere efectuar una operación, es necesario tener claro cuál es el objetivo, por qué voy a desarrollar una estrategia de financiación, qué le va a permitir esto a la empresa, cómo la empresa va a crecer a través de la estrategia de financiación. Y a través de estos elementos, pues poder tomar decisiones. Para eso es necesario que se conozca el diagrama de financiamiento internacional. El primero de ellos se llama costo de la deuda. Es un tema muy importante acá. Segundo, los tipos de interés interbancario. Esto nos permite a nosotros comparar la información. El tercero de ellos es el coeficiente de endeudamiento que tiene la empresa. El cuarto de ellos es un concepto importante que se llama insolvencia. El quinto es las fuentes de financiación y el sexto son indicadores de gestión financiera. O sea, a través de esta parte teórica, nosotros también llegaremos a un elemento práctico que son los indicadores de gestión financiera. Entonces, a través de ellos, que son fórmulas matemáticas obtenidos de nuestros estados financieros, pues vamos a poder con ellos hacer recomendaciones. Aquí nos hablan de una matriz de variables para definir la financiación. Entonces, el primer elemento es acceso a la financiación. Entonces, siempre que vamos a iniciar un tema de financiación, es importante mirar o tener en cuenta que una empresa para acceder a la financiación, pues debe tener una información financiera construida. Em, es importante tener una información financiera y efectuar el análisis a un corte específico de los estados financieros. Después de que se revisa la información, se aterriza la posibilidad de aprobación y de la capacidad de la organización, pues para entrar a este tema de financiación. Entonces, hablando de este tema, entramos a un segundo elemento que son los indicadores de gestión financiera. Se debe tener actualizada la información de los balances. Si nosotros no tenemos una información de nuestros balances al día o información real, aterrizada de la empresa, todo lo que veamos a través de las cifras va a ser información incierta que no nos va a permitir a nosotros tomar verdaderas decisiones. Debemos tener un corte
financiero que normalmente se va a lograr, por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué estados financieros tomaría ahorita para una decisión empresarial? Una decisión financiera, pues normalmente me piden los estados financieros con corte a diciembre 31 del 2024 y a la vez una fecha de corte tentativa de este primer semestre del 2025. ¿Por qué? Porque se supone que ya a esta fecha, por lo menos debemos tener 2025 ya un balance de prueba. De pronto, a través del año se hacen los diferentes ajustes por variables que se pueden dar en la información financiera. Pero más que todo, en este momento tenemos cierre 2024, el cual ya debe estar avalado por una firma de contador, revisor fiscal, notas a los estados financieros, dictamen del revisor fiscal, que van a permitir que esa información que se tiene a esa fecha de corte, pues sea una información precisa, aprobada, revisada, y pues con estos elementos de certificación y dictaminado de la información, pues nos va a permitir tener una certeza sobre el desarrollo de la información. Para ello se aplicarán enfoques en diferentes análisis. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el indicador de liquidez, que nos va a permitir saber la capacidad que tiene la empresa para cubrir con sus activos corrientes, sus pasivos corrientes. También vamos a ver el análisis del endeudamiento y capacidad financiera. También la empresa, cómo está en su tema de endeudamiento. Hay unos indicadores que nos van a decir está poco endeudada o muy endeudada, y eso pues lo vamos a hacer a través de la información financiera. A través de esto, también vamos a poder mirar la capacidad de pago de la empresa y a través de las razones e indicadores vamos a poder tomar decisiones. Entonces, aquí pues tenemos una frase que nos dice el nivel de acceso a la financiación se determinará a través de la composición de las fuentes de financiación que conforman el balance general, es decir, la ponderación estimada de sus pasivos corrientes de largo plazo y de recursos patrimoniales, elementos que en la disciplina financiera constituyen la estructura financiera y de capital de la empresa. ¿Cuáles son esos principales indicadores de financiación? Como esta asignatura se llama financiamiento internacional, pues podemos ver todo en nuestro balance en un contexto, pero pues tenemos los diferentes indicadores que nos van a permitir a nosotros realizar una adecuada toma de decisiones. Entonces, para ello, pues vamos a verlos aquí un poquito. Hay unas fórmulas para esto que vamos a necesitar, unos estados financieros, y hablo de los dos, estado de la situación financiera y estado de resultados integral. Con estos dos estados financieros a una fecha de corte, vamos a poder establecer estos indicadores que están aquí. El primero de ellos se llama endeudamiento total, que es la división entre el pasivo total y el activo total, la capacidad o lo que la empresa tiene comprometido sus activos en un determinado tiempo. Endeudamiento a corto plazo, dice que es el total pasivo corriente dividido entre el pasivo total, ¿sí? Porque puede que yo tenga todo, por ejemplo, todo mi pasivo para pagar mañana, y eso pues va a determinar mucho si yo tengo desde el activo la capacidad para cubrir esa parte corriente. Endeudamiento financiero dice que es el activo menos las obligaciones financieras dividido entre el activo total, ¿sí? Entonces, eso va a determinar un porcentaje de endeudamiento financiero. El endeudamiento financiero dividido entre los ingresos menos las obligaciones financieras dividido entre los ingresos operacionales, pues nos va también a determinar un valor que nos va a acercar mucho más a, hacer a revisar un endeudamiento financiero un poco más detallado. Por otro lado, también se puede determinar la carga financiera em, a través de nuestros ingresos, menos las obligaciones financieras, dividido entre los ingresos operacionales. Esto nos va a permitir saber qué carga financiera existe para este estado financiero o los estados financieros que estemos analizando. También el pasivo a largo plazo, menos el capital, menos el pasivo a largo plazo sobre el patrimonio. Cada uno de estos indicadores lo que nos va a mostrar es la capacidad que va teniendo la empresa a medida que voy tomando diferentes variables y más en términos de apalancamiento. Hablamos de apalancamiento a corto plazo y apalancamiento financiero. Entonces, cada una de estos indicadores pues nos va a permitir a nosotros detallar
de una manera un poco, y más que detallar, es analizar cómo está la capacidad de endeudamiento de una compañía. Dentro de nuestros indicadores, tenemos pues las razones de liquidez o solvencia a corto plazo. Tenemos otros que se llama la rotación, las razones de rotación o de actividad. También tenemos las razones de productividad y tenemos las razones de rentabilidad. Dentro de estos elementos de financiamiento internacional, importante, porque pues digamos que nos vamos a dedicar a revisar esa parte. Entonces, importante conocer esos elementos em, que nos puedan servir de referencia a la hora de tomar decisiones. El primero de ellos nos habla de revisar indicadores de gestión financiera, pues que nos van a permitir saber qué tanto estamos manejando los recursos, cómo los estamos aplicando, si tenemos capital de trabajo o no, si tenemos nivel em, de apalancamiento o no. Entonces, eso va a definir esa parte. Luego vamos a revisar las fuentes de financiación, qué elementos, si tenemos fuentes internas, utilidades, me refiero a que existan utilidades retenidas, si tenemos por otro lado también pues el tema con otras entidades bancarias, si digamos los dueños por un lado van a contribuir al desarrollo o van a aportar, van a dar o van a hacer una emisión de acciones. Entonces son las diferentes formas en que se puede hablar de financiación. Finalmente tenemos un acceso a la financiación. ¿Qué tan cercano podemos estar frente a que alguien nos dé financiación? Entonces, aquí están las matrices de fuentes de financiación, como les decía, fuentes internas o utilidades retenidas. O sea, las utilidades retenidas son aquellas que la empresa ha generado a través de los diferentes ejercicios, pero que no ha utilizado. También los bancos que tienen pues mayor velocidad de respuesta, pero con tasas más altas. Entonces aquí se juega mucho el tema de la carga financiera que podemos cargarle le vamos a dar a la empresa y si tenemos la capacidad para soportar esa carga financiera. Tenemos la contribución de los dueños o emisión de nuevas acciones. Tenemos la opción interna, bueno, explicando esto, dice opción interna con metodología de emisión de bonos o capitalización. Pronto ustedes dirán, bueno, esos términos no los entendemos, pero bueno, eso quiere decir que desde la parte del patrimonio yo puedo emitir bonos o acciones, los cuales yo busco captar dinero del público y con ello también me puedo financiar. Créditos, avances de proveedor o cliente. La característica principal de esto es que se habla de una financiación con interés bajo y de gran velocidad. Muchas veces necesitamos todo para ya el inmediato y pues eso es lo que hace que de pronto no tengamos muchas alternativas, pero sí debemos revisarlas. Y otras fuentes de financiación, hablo de financiación con instrumentos como factoring o entidades de apoyo, por ejemplo, cuando hay convenios que nos ayudan o participar también en procesos o en convenios que otras entidades nos puedan financiar, también es importante para el proceso de financiación. Hablando del diagrama de financiamiento, tenemos unos conceptos que son muy importantes. El primero de ellos se llama el costo de la deuda. Eh, Importante pues saber cuál es el costo. Para eso es necesario o se construye a través también de las diferentes opciones que existen. Entre ellos pues es poder observar una tabla de amortización, saber cuánto nos van a ir a cobrar de capital, interés, cómo se van a mover estas diferentes variables. También revisar el acceso a esos recursos financieros. Recuerden que a veces es importante también consultar diferentes bancos que nos ofrecen diferentes alternativas, plazos, que son los que hacen que se puedan tomar decisiones en cuanto el tema o digamos en cuanto al tiempo que va a durar la financiación. Tenemos otros conceptos importantes como indicadores financieros, que el primero de ellos se llama insolvencia.
es la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas al no tener medios líquidos. Entonces, es una situación jurídica en la que la empresa, em, cuando no puede hacer frente, no puede hacer pagos, entonces se produce, entonces se declara en estado de insolvencia, o sea, no puedo pagar mis obligaciones, no puedo actuar, entonces viene esa figura. En esta figura o en esta situación, el activo circulante es inferior al pasivo exigible. La insolvencia también se llama quiebra o bancarrota. Entonces, ustedes ven incluso que está muy de moda cuando uno no puede pagar ciertas obligaciones, yo me declaro en términos de insolvente. ¿Para qué? Pues para que las entidades entiendan que es que realmente no puedo pagar y así pues también puedo liberarme un poco de esa carga financiera teniendo en cuenta pues que va a salir algo en lo cual yo me voy a declarar insolvente. No solamente las personas, sino también lo pueden hacer las empresas. Tenemos otro elemento importante que es el costo de la deuda, que es el costo del interés pagado más los costos asociados al mismo. La tasa de interés no solo es cobrada por las entidades financieras, también se deben tener en cuenta el costo de oportunidad de los recursos utilizados y es un indicador que señala la rentabilidad obtenida, mostrando el costo del dinero en el tiempo definido. Entonces aquí, para revisar el costo de la deuda, normalmente utilizamos la matemática financiera, como por ejemplo el valor presente neto, para poder determinar en unos flujos de efectivo con una tasa de oportunidad cuál si vamos a generar rentabilidad o no. En un caso de una deuda, pues con una deuda a un determinado plazo, pues cuáles son esos elementos que nos van a determinar cuánto se va a pagar de interés, cuánto vamos a pagar al final de un proceso de un crédito. Entonces, por eso es tan importante utilizar la matemática financiera aquí. Tenemos por el otro lado un coeficiente de endeudamiento que corresponde a la proporción de la deuda de corto plazo y largo plazo y lo que se hace es dividirla por el total del capital del trabajo. Se debe analizar por separación el de largo y el de corto plazo. Claro, no es lo mismo deber a un año que deber pues a 5 años, por eso se debe separar el proceso. Tenemos por otro lado el porcentaje de deuda a vencimiento, corto y largo plazo. En este, la proporción del monto total de la deuda interna y externa em, es importante pues conocerla y el corto plazo se entiende menor o igual a un año y el restante es largo plazo. Entonces aquí es muy importante saber el término de las deudas. Recuerden que todo lo que se vence en un término que no supere el año se va a llamar corto plazo. Lo que esté después de esta eventualidad se va a llamar un largo plazo. Bien, otra vez vuelvo acá. Me toca estar moviendo acá, si no se me sale la llamada. Listo. Está aquí en mi documento que lo tengo acá atrás. También importante dentro de estos conceptos hablar de la participación del capital, deuda o financiamiento extranjero. Participación porcentual de la deuda externa del total de las obligaciones. Se debe sumar el capital externo, debido a que esto también suma el porcentaje como obligaciones de capital. También se habla de un concepto que se llama rentabilidad. Todas las organizaciones generan la rentabilidad, es un porcentaje la cual nos va a determinar si, si nuestra actividad generó una rentabilidad, o sea, una ganancia. Y esto aplica también para las entidades sin ánimo de lucro, ya que es la manera en la que pueden mantenerse en funcionamiento. En las entidades sin ánimo de lucro normalmente no vamos a hablar tanto del concepto de rentabilidad, sino vamos a hablar de excedentes y que esos excedentes se deben distribuir de acuerdo pues a lo que diga la constitución de la entidad sin ánimo de lucro. La rentabilidad se define como los beneficios económicos conseguidos versus una inversión realizada a lo largo del tiempo. Esta se mide en porcentaje y valor absoluto. También es importante tener en cuenta acá el tamaño de la organización. El tamaño de la organización es importantísimo para el financiamiento, ya que las líneas de crédito se especializan por el sector económico y tamaño, además de que las pymes suelen tener condiciones especiales, por lo general se definen en volumen de facturación, número de empleados, etcétera. Por otro lado, tenemos los indicadores de gestión financiera. Entonces, que son estamos aquí detallando los principales indicadores.
Entre ellos tenemos indicadores de liquidez, eficiencia, desempeño, productividad, endeudamiento, pues los que les estaba contando ahorita, de diagnóstico financiero. Todos estos indicadores nos van a permitir conocer la situación financiera, además de elementos de diagnóstico financiero, cuáles vamos a poder conocer la salud financiera de una entidad. También importante conocer los diferentes tipos de interés. Con ello hablamos pues de la necesidad que tienen pues las empresas de poder equilibrar a través de las diferentes tasas de interés, saber qué es lo más conveniente y con ello pues poder tomar decisiones. Vuelvo aquí un poquito a mi presentación. Qué pena. Y con esta presentación, entonces, bueno, aquí em, voy a revisar acá. No sé si estoy presentando. Ay, listo. Espérenme un segundito. Bueno, vamos a definir, aquí digamos que este documento nos contextualiza de una manera muy general. Nos habla de lo que es el tema del interés. Es el precio que tiene el dinero a través del tiempo. Em, Su valor indica el porcentaje de interés que se debe pagar como contraprestación por utilizar una cantidad determinada. Por eso es que el valor del dinero, el tiempo es muy importante y es un principio financiero. ¿Por qué? Porque lo que hoy nos cuesta 1 millón de pesos, ya dentro de un año vale menos por todo el tema de la devaluación del dinero, por el tema de la inflación. Entonces, no es lo mismo decirle a una persona, hoy le prestamos 1 millón y dentro de un año me devuelve el mismo millón. Tenemos que hablar de tasa de interés para que se compense el uso del dinero en el tiempo. Entonces, vamos a hablar de los diferentes tipos de interés. Está el interés bancario, los diferentes tipos de interés bancario. El primero de ellos de activo pasivo. Entonces, en este lo vamos a aplicar a clientes del activo o a clientes del pasivo. Estos sí se actúan como un activo, o sea, prestamistas, o un pasivo, prestatarios. Digamos que son conceptos que se asocian a los intereses bancarios. Tipo de interés preferencial a mejores clientes. Entonces aquí pues vamos a tener las entidades de crédito, em, que pues también nos pueden mostrar a nosotros diferentes tasas preferenciales, y que digamos que conceden a sus mejores clientes. Entonces también es importante el tema del relacionamiento con las entidades financieras. A veces el hecho incluso de que tengamos un buen manejo con nuestras finanzas nos va a permitir acceder a descuentos y a preferencias en tasas y también al desembolso de créditos. Tipo de interés aplicados a créditos normales. Entonces, en ese está la mayoría de los clientes, em, y tienden a ser pues más elevados que el preferencial. Y tipo de interés de hipoteca, los préstamos hipotecarios, que pues, suelen asociarse con el tema de viviendas, suelen de tener los intereses más bajos que el de los créditos normales por estar destinados a la adquisición de la vivienda como tal. Entonces también tenemos en este proceso los diferentes tipos de interés. Hablamos de interés nominal, interés real, interés interbancario, tipo de descuento. Entonces todo esto lo va a regular la parte financiera. Y cuando hablamos de interés nominal y de interés real, pues hablamos de las diferentes formas en que una entidad financiera puede darnos un crédito, no solamente a una persona, sino también a una empresa, y con ello, pues depende también de la tasa, podemos tomar decisiones frente a esa parte crediticia. Tenemos por otro lado, entonces, nuestra bibliografía, el tema de insolvencia, euroresidentes, tipos de interés, conceptos. Entonces, pues ya les conté un poco de eso. Toda nuestra bibliografía está aquí relacionada. Les muestro el documento, realmente porque pues de eso es el material con el cual ustedes van a poder trabajar en pues la actividad que tenemos. Entonces cierro acá esto y continúo acá. Teniendo en cuenta entonces, em,
esto que estamos desarrollando. Espérenme a ver, cierro acá un poquito esto. Voy a contarles de qué se trata la actividad. Recuerden que es para esta actividad. Ustedes tienen, hablo aquí, tienen hasta el 12 de octubre. Voy a volver a compartir porque realmente lo hago es para poder saber que estoy compartiendo, que estoy haciendo acá. Listo. ¿Qué vamos a tener como actividad? Voy a cerrar acá un poquito mi pantalla para que no me afecte acá. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, ¿cuál es la actividad? Recuerden que tiene apertura el lunes 29 de septiembre y cierra el domingo 12 de octubre. ¿Qué vamos a tener acá? Tenemos una actividad que se llama diagrama de financiamiento. ¿Cuál es la contextualización? Según Aguirre, en el marco de la creación, adquisición o ampliación de una empresa, el plan de financiamiento es un documento que se utiliza para evaluar los recursos financieros con los que cuenta la empresa en un determinado tiempo. ¿Cuál es la metodología de documentación? Entonces, basado en el diagrama de financiamiento visto en la unidad 1, o sea, eso que les acabo de mostrar, con todas sus variables, con todos sus indicadores, la idea es que nosotros completemos los elementos, ejemplo de una organización que usted seleccione. Usted puede, por ejemplo, escoger una entidad grande, una entidad pequeña. La idea es que ustedes, por favor, entren y revisen los estados financieros de la empresa. Una empresa a la que ustedes consideren, si quieren considerar una empresa grande, si quieren considerar una empresa ficticia o un emprendimiento pequeño en el cual ustedes puedan obtener unos estados financieros, van a servir de insumo para realizar la actividad. Lo primero que vamos a hacer es investigar el estado financiero de una empresa. El estado financiero está conformado por su balance general y su estado de resultados. La idea aquí es que ustedes tomen como base, pues, el estado financiero de la empresa, una fecha de corte. Lo ideal es que sea un estado financiero, por ejemplo, con cierre a 2023, a cierre de 2024, y con ello ustedes van a hacer la segunda cosa, que es crear el mapa o diagrama de financiamiento de los elementos de la organización. Y tercero, van a documentar los datos en un archivo Excel con un informe técnico financiero. Entonces, la idea es que allí vamos a aplicar las diferentes fórmulas que les acabo de mostrar en el diagrama de financiamiento. Vamos a revisar si esta empresa tiene pasivos, si tiene pasivos financieros, cuáles son. Vamos a hacer las fórmulas de financiamiento. Vamos a diagramar eso, ¿cierto? Si lo podemos graficar, también lo podemos hacer. Entonces, la idea es trabajar en eso. Por eso les hablé de la unidad 1, para que ustedes se contextualizaran, pues, de qué se trata la actividad. Y lo segundo, pues, es que ustedes hagan una investigación en línea del estado financiero de la empresa de su interés. Por eso les digo, la empresa que ustedes requieran, revisen que cuando estén revisando el estado financiero de una empresa, puedan obtener acceso a las notas a los estados financieros, puedan visualizar el estado financiero completo, sus notas, puedan visualizar los demás estados financieros, cómo está de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo. Toda esa información va a servir de insumo para que ustedes puedan redactar el informe. Entonces, pues esto es la duración de esta actividad. No sé, de 3 horas más 2 de análisis, porque realmente pues las 3 primeras horas es mientras hacemos la investigación del estado financiero, lo revisamos y con ello pues podamos también hacer un análisis. Por eso les digo que es una empresa que usted incluso le gusta el tema. Si por ejemplo yo quiero escoger Coca-Cola, quiero escoger Toto, quiero escoger Ecopetrol, ¿sí? La idea de todas las empresas, sea pública, sea privada, pues es que usted, todas manejan información financiera. Entonces la idea es que usted se sienta cómodo con ese estado financiero. Bien, vamos a entregar un documento en Excel con el diagrama de financiamiento. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues todos esos elementos que vimos en la unidad 1, ustedes van a crear un documento para eso. Entonces, eso es lo que dice acá nuestra actividad.
Algunos dirían, bueno, pero ¿cómo hacemos eso? Subimos un PDF. ¿Qué subimos? Aquí dice un documento en Excel con el diagrama de financiamiento. La idea pues es que como en Excel van a estar las fórmulas del pasivo, el apalancamiento, ustedes puedan llevar ahí los datos, puedan graficar, puedan generar los análisis y en fin, pues puedan tomar todas las decisiones que se necesitan. Importante, más allá de hallar los datos, es que ustedes hagan un análisis. Recuerden, muchachos, que ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial para estos análisis, pero recuerden que los datos deben explorarlos, revisar lo que la inteligencia artificial nos da y a través de esto, pues ustedes también puedan sintetizar la información. La idea de esto, pues, es hacer un trabajo bien hecho relacionado a ver este estado financiero y que este estado financiero pues nos hable inclusive de obligaciones financieras. Entonces, pues voy a tratar acá de buscar un estado financiero. A ver, estados financieros. Voy a decir Alpina. Vamos a ver si me trae alguno. Informe de gestión anual. Entonces aquí, por ejemplo, entramos a Alpina. En este de Alpina, déjenme a ver que debo estar aquí compartiendo. A ver, yo reviso. En este de Alpina dice, por ejemplo, estados financieros consolidados. Entonces ustedes pueden ver el informe. Estados financieros separados y consolidados. Estados financieros separados a 31 de diciembre. Esto se habla como de, es que cuando las entidades tienen como varias sucursales, se habla de separados y consolidados. O sea, en este momento podríamos tomarlo en un ejemplo aquí en el de Alpina como consolidado. Entonces vamos a tomar todo el informe financiero y vamos a revisarlo. Este simplemente es un ejemplo. Ustedes pueden tomar la empresa que ustedes quieran. Aquí vamos a encontrar estados financieros consolidados, situación financiera, resultado integral, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo. Entonces la idea de esto, pues es mirar qué información financiera nos dieron. Entonces, si ustedes revisan aquí, este es un estado financiero completo, complejo, me refiero a que tiene todas las variables. ¿Qué variable importante tiene esto acá? Para nosotros saber si hacemos las fórmulas o no. Tiene el concepto de obligaciones financieras, tiene activos no corrientes, tiene activos corrientes, nos hablan de obligaciones financieras. Quiere decir que esta entidad se financia con recursos de terceros como bancos y esto es un referente importante para poder realizar. Tenemos de manera comparativa el estado financiero 2024 y 2023. La idea es que se puedan aplicar los indicadores que se mostraron en la unidad de contextualización del financiamiento internacional. También que podamos ver nuestro estado de resultados. ¿Por qué? Porque el uno se alimenta del otro. Aquí podamos ver, por ejemplo, los ingresos financieros y los costos financieros que nos van a servir de insumo para saber cuál es el comportamiento de esta empresa. También las diferentes variaciones en cuanto al estado de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo nos van a ayudar a saber y las notas importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos en las notas, vamos a ir a la parte de principales políticas contables y también nos va a hablar de los procesos, por ejemplo, de cómo hace su parte de pasivos. Y eso se refiere específicamente a la parte financiera. Entonces lo buscamos las notas explicativas relacionadas con la parte de los pasivos. Entonces aquí comienza efectivo, equivalentes de efectivo. Él va haciendo un recorrido por todo el estado financiero y con ese estado financiero pues va revisando, va como detallando cada cosa. Entonces aquí dice pasivo financiero. Entonces nos da un contexto de cómo se mide el pasivo financiero de esta empresa, o sea, las deudas con las entidades financieras. Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación, eso es una política de NIF. Cuando un pasivo financiero existe reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo prestamista, tal. Entonces, es importante saber eso. Aquí nos habla de instrumentos, derivados, las coberturas que tiene. La idea es echarle una mirada al que ustedes escojan que tenga toda esta información
¿Para qué? Para que ustedes puedan trabajar la información financiera. Pero más allá de todo, las notas aquí son un poco, son bastantes. Entonces hay que ir donde está la parte financiera, el pasivo, que lo va detallando, que ya va en beneficios a los empleados. Sí, ¿por qué? Porque es importante saber cómo la empresa está manejando el tema. Pasivos por arrendamientos, y bueno, todo ese es el proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una actividad de exploración sobre el estado financiero que ustedes escojan. Entonces, importante que el estado financiero tenga una estructura así como esta que les estoy mostrando aquí. Sus activos, sus pasivos detallados, ¿sí? Pasivo corriente, pasivo no corriente, de manera tal que podamos trabajar cada una de las fórmulas que vimos en como la del diagrama de financiamiento. Entonces, la idea es consultar todo este proceso en la información financiera que ustedes hallen y hacer con esto un informe, ¿sí? De cómo está la empresa en términos de financiación. Entonces, aquí está nuevamente nuestra actividad y bueno, la idea es que ustedes, como tienen hasta el 12 de octubre, en nuestra próxima sesión, espero que vean esta grabación y ustedes puedan dejarme sus dudas o inquietudes o conectarse en nuestra próxima sesión para revisar qué dudas puntuales tienen. La idea de esta actividad no es que usted la haga a último momento, porque está un poquito larguita, o sea, un análisis de financiación internacional no se hace en 10 minutos. Por eso dice acá 3 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted primero tiene que conseguir la información, después empezar a analizar, hacer las recomendaciones, por eso les digo, tienen un aliado muy importante que es la inteligencia artificial, pero recuerden que la inteligencia artificial a veces nos regala datos incorrectos. Entonces es su función revisar que las divisiones queden bien, que haya interpretado bien los datos, a veces hace unas divisiones mal, ¿sí? Entonces esa es, o sea, él le ayuda con toda la parte de redacción y nos ayuda a revisar un poco lo que es el análisis de, por ejemplo, de un financiamiento, pero recuerden que en últimas el criterio lo tiene usted como estudiante a la hora pues de realizar la actividad. La idea es, chicos, que esta semana que pase, que ustedes ya vean aquí como tal la grabación, entonces ustedes puedan eh, ya generar dudas. Recuerden que tenemos por acá nuestro foro de dudas. ¿Dónde está? Por aquí atrás me devuelvo. Me devuelvo que está el foro de dudas. Se hizo información general. Pero que más abajito está. em, Van a encontrar toda la estructura. Entonces, no sé dónde fue que lo vi. Pero bueno, digamos que la idea es que ustedes puedan escribirme en cualquier momento. Igual, yo siempre trato de dejarles como alertas por acá. Estoy, por ejemplo, viendo que aquí son varios estudiantes, más de 20, y pues ninguno se conectó a la sesión, pero bueno, la idea es que ustedes puedan ver esta grabación que les acabo de dejar y que con esto pues ustedes puedan avanzar en su actividad. Recuerden que estaré aquí pendiente de ustedes, muchachos. La idea de todo este proceso pues es que ustedes puedan avanzar en su actividad. Obviamente con esto les doy la bienvenida a todos los estudiantes a este proceso de financiamiento internacional. Recuerden que estoy atenta a todas las dudas o inquietudes que nazcan. Espero puedan ver este video pronto para que puedan ustedes avanzar con esta actividad y con ello pues puedan desarrollar toda su actividad. Recuerden, muchachos, que esto no es una actividad que hacemos en 10 minutos, que es que voy ya el 12 de octubre a las 11 de la noche hasta ahora estoy haciendo la tarea. Tómense su tiempo para que la actividad quede bastante, digamos que más que sea de cantidad, que lo que ustedes realicen a través del análisis y el diagrama de financiamiento, pues cumpla con la competencia y es que ustedes tengan, por lo menos se comiencen a contextualizar
en términos de lo que es el financiamiento internacional. Entonces, pues nuevamente les doy la bienvenida a ustedes. Les deseo éxitos en esta asignatura. Cualquier cosa estoy pendiente. Recuerden que mi nombre es Jenny Carolina Borges Barbosa y estaré pendiente del avance que ustedes tengan acá. Entonces, a todos les deseo una feliz noche y, bueno, éxitos en su entrega de actividades. Y dentro de 8 días, pues estaré atenta si alguno se conecta a que revisemos cómo van con su actividad. Muchas gracias.